Bueno, hoy tenemos el último taller de arqueología. Vamos a ver la puesta en valor de los monumentos y el maestro Moisés Orozco Yaquez va a tomar la palabra para comentarnos este último taller. Te cedo la palabra, Moisés. Muchas gracias, maestra. Y pues ya retomando, es el último taller que vamos a dar de arqueología. Y sí me gustaría expresar un poquito que es puesta en valor del cementerio de Dolores. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se puesta en valor al cementerio? Por todo lo que hemos estado viendo hace unos días, desde que iniciamos hablando de arqueología como ciencia, enseguida sigue lo que es la arqueología cognitiva, que de ahí vamos a sacar la arqueología urbana, pero esa misma arqueología urbana vamos a proponer que se maneje también una arqueología funeraria. ¿Para qué motivos? Porque también necesitamos trabajar dentro del cementerio con los aspectos que tiene la arqueología en un sitio arqueológico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar tumbas antiguas, lo mismo que podemos encontrar tumbas más recientes, y los cuales nos pueden dar enseñar, pues, darnos la información que andamos buscando. El paso que también sigue después de la arqueología, que hicimos ya una revisión de documentos y empezamos a trabajar con ellos, podemos trabajar con la prospección, que es ya sentar el movimiento que estamos trabajando dentro de la arqueología funeraria. No, maestra, eso estoy ya dando un repaso de lo que iniciamos. Después de la prospección, que tuvimos que tener una cédula, un plan, un mapa, haber visitado algunos archivos, estar buscando cada uno de los documentos para podernos asentar y hacer un recorrido de superficie en el cementerio para ubicar cada uno de los sitios, y al finalizar de esta prospección, tener nuestro plano, tener nuestro inventario, con la finalidad de ya tener un documento que vamos a empezar a trabajar. Lo mismo es que después de la prospección entramos con la liberación del monumento. ¿Para qué? Para estarle dando un salvaguarda a lo que es el monumento, y que no nos lo vayan a dañar más. Si ya de por sí, cuando encontramos algunos monumentos, como han estado sepultados por la misma tierra que han estado sacando de otras fosas, se está dañando tanto como es la cantera o como puede ser el mármol, lo que se pueda tener en el cementerio. Entonces ya es darle la liberación, es darle el espacio de la superficie para que la misma gente que acude a los cementerios vean y se den cuenta que ya se está trabajando con ese monumento, para que lo respeten. Y hoy ya lo que sigue ahorita es la puesta de valor histórico, como les decía, pero ya del cementerio. ¿Con qué es la puesta de valor en cementerio? Le pasamos, maestra, por favor. La puesta en el valor histórico se refiere al proceso de reconocer, preservar, destacar el valor histórico, cultural, patrimonial de un bien, un sitio o monumento, con el fin de proteger su integridad, conservación para las generaciones futuras, promover su conocimiento y aparición por parte del público, fomentar la identidad cultural y el sentido de apropiación. ¿Por qué es importante que tenemos que hacer lo que nosotros conocemos como el sentido de apropiación? Mientras no tengamos o no podamos formar este tipo de trabajo, de que la gente lo sienta como suyo, la gente no se va a ver emocionado, entusiasmado por cuidar o proteger este tipo de sitios, porque la gente procura irse, pero lo que es a las zonas arqueológicas, donde podemos encontrar grandes pirámides, podemos encontrar vasijas, puntas de proyectil, diferentes cosas que nos hace sentir, nosotros venimos de ese pueblo, pero en el cementerio vamos a encontrar esa gran referencia
que la gente que estuvo antes de nosotros, los que organizaron el municipio, el pueblo, la entidad, esa fue nuestra gente que nos hizo ser lo que es el pueblo hoy en día. Y sin embargo, mucha gente todavía no entiende o no ha querido comprender que los monumentos funerarios es algo que nos llega muy profundo, porque ahí tenemos sepultado a la gente que hizo o que dejó la historia afuera en el municipio. Pero esa gente que hizo esa obra de una casa, de un puente, de una iglesia, de un templo, es la que está sepultada adentro. Y también tenemos que conocer quién fue o quién dejó una huella en el municipio. Y sin embargo, todavía no entendemos esa parte. ¿Por qué tenemos que entenderla? Para poder dar un valor y que nos respeten tanto lo que es tangible e intangible en nuestro cementerio. Le pasamos, maestra, por favor. La puesta en valor histórica puede incluir la investigación y documentación histórica, la restauración y conservación del bien o del sitio, la señalización y exhibición, programas educativos y culturales y promoción turística. Aquí quiero apuntar un poquito en los programas educativos y culturales. Aquí en México, no sé si en otros países, en otros lugares, los cementerios los utilizan para otro tipo de investigaciones, que es para lo paranormal. Entonces eso empieza a dañar más a la gente. Si de por sí tenemos ese tabú de entrar a los cementerios, nos vamos a encontrar un fantasma, nos van a asustar, nos vamos a salar, nos vamos a llevar ese espíritu, a lo mejor hasta se nos puede morir un familiar cuando llegamos, cuando pisamos con la tierra del panteón, llevamos a la casa y vamos a llevarnos un espíritu. O sea, toda esa cosa, todo ese tipo de eventos nos dañan el trabajo que se está realizando para poner la puesta en valor del cementerio. Los programas educativos y culturales, un poquito más adelante los vamos a ver, que es la verdadera razón por lo que se hace este tipo de arqueología funeraria, para que no rompamos esos mitos de que si uno llega al cementerio vamos a encontrar algo malo, o si nos vamos, o hay que salir de frente, hay que limpiarnos los pies antes de irnos, no hay que llevarnos la tierra. Tenemos que quitar eso, pero también me mueve un poquito más la promoción turística. Hace unos días tuve una plática con una arqueóloga aquí en México que decía, ella misma nos comentaba que cómo era posible que yo estuviera trabajando en el cementerio a sabiendas de que va a atraer a mucha gente y esa gente no se va a poder controlar y va a haber destrucción. Pero pienso yo, y como le comenté, si no hacemos, si no arriesgamos a hacer esto y manejamos un buen plan de manejo dentro del cementerio, pues a lo mejor sí va a suceder. Si nosotros no promovemos esta puesta en valor de nuestros cementerios en nuestros municipios, en nuestro estado, en nuestra entidad, ¿cómo va a ser posible que vamos a dar a conocer lo que tenemos? Aquel lugar santo o sagrado o de descanso eterno, va a haber más gente que nos pueda ir destruyendo poco a poco ese cementerio hasta finalizar, como yo les decía en un principio, que aquí en Zacatecas, y yo hablo de mi estado y de mi municipio, porque aquí en Zacatecas han desaparecido varios cementerios y dos de ellos son no son recientes, pero son muy nombrados, que era el cementerio que se llamaba Chepinque, pero lo conocían el cementerio francés y el cementerio del Refugio. Esos son de 1833, que por causas personales desaparece el cementerio del Refugio y se vende el terreno para unos fraccionamientos. Hoy en día es el fraccionamiento El Mirador.
Pues si no los damos a conocer, lo mismo que el cementerio francés, ahorita son las oficinas de la ganadería aquí en México o en Zacatecas. Entonces se desaparecieron una serie de monumentos históricos o patrimonio funerario muy, muy bonitos, lo cual ya nada más quedan las puras fotografías. Por eso hay que promoverlo turísticamente para poder rescatar algo y que ya no lo respeten, meterles, darles el valor y que ya los próximos presidentes municipales, los gobernadores que lleguen a mover el estado o el municipio, ya no vean ese terreno como un terreno donde va a haber algo de presupuesto. Quito el panteón, quito el cementerio, vendo el terreno y ya hay una ganancia más fuerte por el pago del predial, por el pago del terreno, por lo que ustedes quieran, pero ya se desaparece esa parte histórica que tenemos como entidad. Entonces, por eso es que se está buscando lo que es la puesta en valor histórica de los cementerios. El objetivo es rescatar y destacar la importancia histórica y cultural del bien o del sitio, ponerlo en disposición al público para sus diferentes aprendizajes. Algunos ejemplos de esta puesta de valor incluye la restauración de los monumentos históricos, la creación de museos en centros de interpretación, el señalamiento del sitio histórico, programas educativos patrimonial y eventos y actividades culturales. ¿Le damos, maestra, por favor? La puesta en valor, lo que nos lleva a la puesta de valor es la preservación de la memoria histórica, la fomentación de la identidad cultural, lo que decíamos hace rato, promover el turismo cultural y construir un desarrollo sustentable. También se puede el desarrollo sostenido, sustentable. Muchas veces me han dicho que cómo podríamos hacerlo. Todo cementerio, todo panteón siempre tiene una explanada antes de entrar o fuera de este sitio histórico. Ahí la misma gente poniéndose de acuerdo, la misma gente de la entidad puede poner algunos ventas de agua, no sé, pueden hacer ahí mismo un negocio que al final y al cabo, poniendo unas reglas o poniendo un reglamento de venta bien regularizado, pueden tener el mismo pueblo puede subsistir o tener una ganancia siempre y cuando respetando el reglamento que se pueda hacer. Y en resumen, la puesta en valor histórico es un proceso que busca reconocer, preservar y destacar el valor histórico-cultural de un bien o un sitio para el beneficio de la sociedad y de las generaciones futuras. Eso de hablar de las generaciones futuras es que conozcan y entiendan qué es nuestro patrimonio, por qué debemos de conservarlo y cuidarlo. Porque yo hoy en día les decía y les comentaba en unas pláticas anteriores que lamentablemente nuestra sociedad ha sido ya tan sistemáticamente cambiada a agarrar el uso del celular, de la computadora, eh, que ha cambiado el hecho de sentarnos a escuchar o a platicar con nuestros abuelos, con nuestros padres, de lo que ha pasado o cómo se ha transformado el sitio en donde vivimos. Siempre ya ahora utilizamos otros medios o buscamos hay algunas ocasiones que nos dan la información falsa a lo que realmente han vivido en el pueblo y nos pueden contar la verdad. ¿Le pasamos, maestra, por favor? En este trabajo eh, de darle valor al cementerio, y quiero se pasó una maestra. En este trabajo del cementerio, ay no, ¿verdad, maestra? Ah, esa maestra. En este trabajo del cementerio, nosotros ya llegamos a descubrir para darle más valor histórico a nuestro cementerio. Iniciamos buscando qué había antes de. Aquí en México, no sé, allá con ustedes o en otros sitios,
En México iniciamos en el virreinato con las nuevas enseñanzas de cómo ver la muerte después del tiempo prehispánico, que en el tiempo prehispánico igual buscaban un espacio donde sepultar a la persona, ya fuera en una iglesia, perdón, debajo de un templo mayor, debajo de las casas, dependiendo de la posición social que tenía la persona. Si eran de una alta sociedad en el tiempo prehispánico, pues los enterraban debajo de una pirámide. Si era de escala mediana, pues los enterraban en algunas cuevas. Y ya si era de clase muy baja, pues afuera de su casa o dentro de la casa. En este caso, nosotros nos referimos, empezamos a buscar, a trabajar y encontramos lo que es el primer camposanto que se dio aquí en el municipio. Este camposanto está ubicado debajo del altar mayor del convento de Guadalupe, que fue fundado por los franciscanos en 1707. El fray que vino a inaugurarlo se llama Fray Antonio Margil de Jesús. Él viene de España, llega aquí a México, llega a un estado que hoy se llama Querétaro. Ahí había uno de otro convento de los franciscanos. Él empezó a hacer evangelizar y se fue hasta Costa Rica. Para 1907, perdón, 1900, sí, 1707, perdón, él le mandan hablar que se venga directo aquí a lo que era la Nueva España, llega aquí a Zacatecas, a lo que es hoy Zacatecas, las minas que eran Zacatecas fue muy conocido a nivel nacional por sus minas que daban mucho oro y plata, las cuales lo trasladaban a la corona de España. Aquí en Zacatecas, Guadalupe se da a conocer por los caminos del Camino Real de Tierra Adentro, que cuando se trasladaban, aquí fue el segundo camino de Tierra Adentro, el más importante, que de aquí cuando sacaban las minas se dirigían a la Ciudad de México y de la Ciudad de México se trasladaban a la ciudad de Veracruz y de Veracruz, en el puerto de Veracruz, lo que hacían era agarraban los barcos y los llevaban a la corona de España. Entonces Guadalupe se da a conocer porque antes de que estuviera el convento, había unas huertas que eran las huertas de Melgar. Esas huertas de Melgar, ahí cultivaban todo tipo de alimentos que cuando venían de la Ciudad de México pasaban a comprar y se lo llevaban a Zacatecas, que Zacatecas era el Real de Minas, que era lo más importante, una de las ciudades más grandes en aquel tiempo, en el siglo XVI, XVII, en lo que es ahorita la Nueva España o México. Voy ya regresando otra vez al convento. En 1707 fundan el convento, pero como en todo, tiene que haber un lugar para sepultar a la gente. En este caso, lo que hicieron que en el altar mayor del convento de Propaganda Fide, que era en aquel tiempo, deciden hacer una escalinata antes de llegar al altar mayor, por lo cual desde el coro se alcanzaba a ver eh, el altar donde era puesto o era puesto el cuerpo para darle la santa sepultura. Para 1758 aproximadamente, existen dos entierros. Los dos primeros entierros que ponen en las gavetas que están en este primer camposanto eran dos franciscanos que fallecen y ahí mismo los sepultan. Con el proceso del tiempo, la gente empieza a hacer aportaciones, como el diezmo que se le conoce, para tener un espacio donde ser sepultados. Hace unos días platiqué con Fray Enrique, que es el guardián del convento ahorita, y yo no entendía por qué la gente no los sepultaban en el suelo, sino tenían sus gavetas
Hasta que me comenta Fray Enrique, me hace un comentario y me dice que la gente era tan adinerada que ellos mismos decían que por su estatus social, ellos no deberían de tocar el suelo. Por eso es que se hacen las gavetas. Si ustedes están viendo la primera fotografía en la parte inferior de su pantalla, van a ver unas gavetas que están arriba del suelo. Entonces, toda esa gente eran influyentes que dejaban pagado su espacio más un año de misas para el descanso eterno del cuerpo y eran los mejores acomodados. En la parte de arriba, donde ven ustedes los árboles, es el segundo cementerio, pero a él yo lo considero como cementerio urbano porque estaba dentro del poblado. Ahí, como les comentaba, era muy difícil, yo no lo ubicaba hasta que empezamos a hacer otro camino, a hacer trabajo de prospección. Debajo de esas ramas se encuentran unas lápidas que los utilizaron como para hacer la barda, pero ahí dice a perpetuidad, recuerdo de mi familia, y hemos encontrado ahí, nada más que esta vez que tomé la fotografía, ha estado lloviendo y creció el árbol. El tercer camposanto está dentro de este mismo convento de propaganda fide a un costado. Como pueden apreciar ustedes también, este ya está más organizado, pero fuera del convento, porque ya para este tiempo de 1833 ya se había llenado o ya habían cerrado lo que era el primer camposanto, porque ya estaba lleno. Entonces empiezan a sepultarlos en un costado, pero para 1833 tenemos el problema de la cólera. Se empieza a llenar los espacios. Y ahí en esa parte se alcanza a ver dos divisiones. Una es puros niños y al otro ya es adultos. Aquí lo que podemos ver es que en los documentos que hemos encontrado se dice que era tanto el olor que ya despedían los difuntos que ya no se podía estar rezando. Era muy fuerte el olor. Entonces ya otro franciscano, Ferger, él hace una solicitud para pedir otro espacio. Ahí como ustedes están viendo en el centro, en la parte de abajo, el cementerio es otro cementerio urbano. Antes era una ex hacienda. Esa ex hacienda se llamaba ex hacienda del refugio, la cual dona una parte para que sigan sepultando allá a los difuntos. Pero fue tanta la muerte que sucedió para ese tiempo que la misma gente que trasladaba los cuerpos a los a los camposantos o a los cementerios, que ya agarraban el cuerpo y lo aventaban, ya no querían sepultarlo. Entonces, aquí en México, como les había comentado anteriormente, en México empieza a haber un proceso de querer separar la iglesia del Estado. Para 1833 ya empieza a haber esa separación. Lerdo de Tejada hace un decreto de la separación de la iglesia del Estado, pero llega esta epidemia, que los sacerdotes lo toman y le dicen, este es el castigo por querernos dañar a la iglesia. Entonces hacen un poquito de receso para seguirlo, pero ya para 1857, cuando entra en aquel tiempo el presidente de la República, Benito Juárez, hace ya un decreto en el cual hacen la separación de la iglesia y del Estado. Pero esta separación viene respaldada por la salubridad, porque era tanto lo que ya olía que ya no podían convivir. Por eso los sacerdotes también aceptaron el cambio hacia los cementerios civiles. En esta ley ofrecen que la separación de la iglesia del Estado, pero sobre todo en los entierros, que ya el gobierno, tanto estatal o municipal, tome en cuenta que ellos ya se van a encargar de los entierros, por lo cual buscan espacios fuera de la ciudad en donde ya se conforma lo que es el cementerio civil.
¿Por qué civil? Porque ya lo agarra el registro civil y empieza a hacer sus entierros, lo cual que se tiene un mito en el cementerio de Dolores, en el que ustedes están viendo ahí, que la gente no lo quería sepultar ahí porque no era sagrado. Otro fray me comentó, me hizo ese, pues yo lo agarro como un mito urbano porque no hay ningún documento que lo confirme, pero dice que algunos franciscanos, al ver la necesidad de tener espacios para sepultar, porque ellos ya no tenían en sus lugares santos, se van a Roma, de Roma se van a Jerusalén, de ahí se traen ciertos paquetes de tierra para denominarlo como Tierra Santa y empiezan a esparcirlo por todo el terreno del cementerio de Dolores. Entonces la gente empieza a arrimarse, pero aunque fuera civil, empieza a ganar todavía lo religioso, porque empiezan a hacerse las capillas, los mausoleos y las tumbas empiezan a tener sus cruces latinas o de diferentes cruces, aunque ya hay un poco más de diversidad, porque podemos encontrar gente que no era muy creyente en la religión, ya los empiezan a sepultar, porque si no eras creyente de esta religión cristiana, pues no te sepultaban en los campos santos. Pero acá ya hay una diversidad de religión, de creencias religiosas, que ya empieza a haber otro tipo de movimientos. Al principio los cementerios civiles empiezan a crecer porque eran gratuitos. Cualquier tipo de clase social podía sepultarse, pero ya al pasar de los tiempos, pues se vuelve un negocio. En este cementerio, pues se empieza ya a ver la diferencia, de todos modos empieza a existir la diferencia social. ¿A qué me refiero? Podemos encontrar unos grandes mausoleos muy bien determinados, hechos y acomodados a las tumbas simples. Algunas tumbas nada más tiene la cruz y el puro nombre. ¿Le pasamos, maestra, por favor? La importancia de hacer ya un trabajo arqueológico funerario es ya empezar a estudiar desde la entrada del cementerio. ¿Le pasamos, maestra? Ya empezar a estudiar desde la entrada, desde el sitio, dónde fue, cómo fue la, eh, este sitio o lugar que se utilizó como cementerio civil de Guadalupe. Nosotros lo consideramos en el municipio de Guadalupe como el primer cementerio civil. En estos mismos había una ex hacienda muy grande que se llamaba la ex hacienda de Trancoso. Donó el terreno en 1865, donde se instala el primer cementerio civil. Ya ahí nosotros ya estamos haciendo investigación arqueológica o ya histórica para empezar a darle el valor histórico lo que es al cementerio. En la otra que ahorita a ver si la maestra nos hace favor de pasar, en esa también encontramos cierta historia, lo que es desde la entrada. En Guadalupe se encontraba un jardín que era el Jardín Juárez, que era parte de nuestra identidad de Guadalupe. Como lo ven ustedes en la fotografía, se ve el convento en la parte de atrás, se ven las torres, que este es el convento de Propaganda Fide, que ya para este tiempo ya era nuestro convento de Guadalupe. Esta es una entrada al Jardín Juárez. Había cuatro, para 1890 había cuatro entradas, pero la misma gente empieza a decir que si era entrada, nada, ese jardín nada más podía uno entrar los ricos, porque se cerraban las puertas a cierta hora. Entonces ya para 1934, lo que hacen las autoridades es mandar quitar las cuatro entradas. Entonces esas entradas se empiezan a perder este tipo de cantera, pero fue rescatada una de ellas, de esas entradas, es la que está a la entrada
es la entrada principal del cementerio de Dolores. Tiene algunas modificaciones, como todo, como la parte de arriba, podemos encontrar donde dice un medallón, Panteón de Dolores. Entonces, ya desde la entrada, desde el primer sitio, desde el terreno, ya la entrada también ya es histórica, ya está agarrando fuerza lo que es el cementerio como patrimonio histórico. Le pasamos, maestra, por favor. A lo largo de este transcurso de tiempo, se empieza a hacer modificaciones dentro del cementerio. Lo primero era un lote baldío que nada más estaban sepultados y no había más. Va transcurriendo el tiempo. Cuando uno ya llega y empieza a hacer análisis, se basa uno al paisajismo. O sea, si se fijan, vamos involucrando todos los sentidos para poder dar el valor histórico. En México nosotros le llamamos estilo porfirista, porque en aquel tiempo el presidente de la República, Porfirio Díaz, a él le encantaba la vida francesa. Él era uno de los personajes que trajo mucho beneficio para México, trajo el tren, puso escuelas, hizo mucho, la verdad, mucho por México, pero a él le encantaban los paisajes que fueran árboles grandes, grandísimos. Entonces nosotros ya viendo cómo se va formando lo que es el estilo porfirista, manejamos, él le gustaba poner los kioscos en el centro de los jardines y a los lados jardines. Y entonces nosotros aquí ya valorándolo y poniéndonos de frente, obvio que ese no es un kiosco, es el último reposo que dejan al cuerpo para poderlo llevar a la sepultura. Pero si le empezamos a analizar, encontramos esto lo podemos manejar como o podemos apropiarlo como un kiosco. A los laterales podemos encontrar jardines como le gustaba en aquel tiempo al presidente de la República, Porfirio Díaz. Entonces, por eso nosotros lo estamos manejando, que la entrada es un estilo porfirista. ¿Le pasamos, maestra? Nosotros aquí en la República Mexicana hemos tenido 2 años muy calurosos. Zacatecas siempre se ha distinguido porque la mayor temperatura de Zacatecas ha llegado hasta 23, de ahí ha sido frío. En estas ocasiones, nosotros hemos llegado hasta en 34 grados. Nosotros sentimos el calor muy fuerte, pero como yo les decía al principio, yo trabajaba en el archivo histórico de aquí de este municipio, pero cuando empiezo a hacer la investigación, prefiero cambiarme para estar en el lugar que es el cementerio, para poder trabajar de lleno las 8 horas que tengo que trabajar, pero estar de lleno ahí. Lo primero que quisimos hacer fue hacer una reforestación. Hay espacio en el cementerio para hacer tipo de reforestaciones sin dañar lo que es el cementerio. Se hizo una petición a un grupo que aquí se le conoce como Rotario. Ellos se ponen como Rotario 2000, los cuales se les solicita, se les pide o se les hace una solicitud de que nos donaran árboles. Sí, nos donaron como entre 50 y 45 árboles, pequeños, pero nos los donaron. En este caso, pues como uno está solo, los encargados del cementerio pues no lo veían así como para qué. Hago la invitación a un grupo de Boy Scout, los cuales aceptaron inmediatamente. Iniciamos con el sembradío, empezamos a hacer la reforestación. De los 45 que se sembraron, ahorita tenemos, nada más se dieron 20, pero ya van creciendo. Lo que hicimos es que también cuando la gente va por la parte ya de atrás, que es la más reciente, no hay árboles, no hay nada, y pedían también que ellos querían algo de que se cubriera, que tuviéramos algunas sombras, y ahí también aprovechamos para hacer la reforestación.
Le damos, maestra, por favor. Para iniciar nosotros a darles el valor histórico, comenzamos haciendo algunas conferencias. Estas conferencias no era exclusivamente para los jóvenes. Claro que ellos son los que nos interesan porque son nuestra mejor herramienta para poder ser nuestro medio de información para los papás. Pero nosotros nos interesa también las autoridades, que son los que deben de voltear a ver qué se puede hacer en el cementerio, qué debemos hacer para la protección. En ese mismo año, cuando yo entro a trabajar aquí, realizo algunas conferencias. Le pasamos, maestra, por favor. En esta las invitaciones que le hicimos, aparte de los conferencistas, invitamos al presidente municipal, al director de aquí del estado del INA, que es el que maneja el el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí de Zacatecas, a mi jefe inmediato, que es el que se encarga de los cementerios, y a la síndica municipal, y tenemos la suerte de que llegó el cronista municipal. Pienso yo que entre todas las autoridades teníamos que hacer una fuerza para seguir trabajando y volteando. Claro, se hizo la invitación a algunas escuelas para que se dieran cuenta y fueran, como les digo, nuestros mejores representantes o voceros para la protección y conservación de nuestro sitio. Enseguida hicimos algunos recorridos dentro del cementerio, pero ahí ya invitamos a niños de primaria, a adultos mayores, a jóvenes que fueran dándose cuenta qué es lo que hemos encontrado, qué es ese monumento antiguo que antes ahí echábamos la basura o dejábamos las flores viejas que se quitaban, las flores ya marchitas, se las echamos a ese monumento, al cabo no tiene familiares. Ya les explicamos cómo viene siendo, qué parte del monumento es, por qué es un monumento funerario, qué nos representa, cómo se hizo, cómo se llegó a organizar. Entonces ya se invita a toda la sociedad en general, desde niños de primaria, jardín de niños, adultos mayores, jóvenes. En ocasiones hemos invitado también ya, porque es la tercera vez que hacemos recorridos, a personas con discapacidades diferentes. No sé, ¿verdad? A lo mejor me van a juzgar. Se invitó a ciegos, a sordos, a gente que anda con sillas de ruedas, con muletas. Es más pesado, pero también hay que ser inclusivos. En este caso, pues se les explicaba, llevábamos gente que nos ayudaba a hacer la interpretación para la gente, y ellos mismos veían y se veían emocionados. Nos ha resultado muy bien este tipo de recorridos, que ya ahorita mis autoridades me están pidiendo que en julio hagamos una reunión para ir preparando nuestro cuarto recorrido, pero eso es lo que quería aclararles hace rato, que fueran recorridos o eventos culturales, porque como les digo, aquí en México hacen recorridos, aquí se les llaman recorridos nocturnos con leyendas, pero los chicos ya andan por encima de las tumbas en la noche, brincando tumbas para asustar a las muchachas, para asustar a los jóvenes, y yo ahí le pierdo que es cierto, cultural, ya es como más pachanga o fiesta que educativo. Entonces, por eso yo recalqué mucho eso que era educativo y cultural para enseñar realmente qué es lo que estamos trabajando, cuál es el patrimonio funerario, por qué se le llama patrimonio funerario y qué es lo que estamos tratando de hacer dentro de este. Le pasamos, maestra, por favor. Hace unos días yo le comentaba a la maestra, nuestro cementerio se ha dividido en 11 sectores. Y un sector de eso muy importante es el de los niños. Aquí en México se hace, bueno, principalmente nuestro cementerio,
se hicieron el sector 5, que es el que ven en la fotografía, en donde lo dejaron para los niños. Una de las grandes novedades que se puso aquí en la mayor parte de las tumbas de los niños que van los papás a visitarlos son el famoso reguilete. Esa es una figura que con el aire empieza a girar. Nosotros cada vez, y esto se lo platico como una anécdota que me pasó ahí, a un costado nosotros caminamos para meternos a los sectores 3, 6, 9 y 10, que es donde fue el lugar primero que nos donaron, el lugar más antiguo que tenemos, donde encontramos más ubicado el patrimonio funerario. Pero tenemos que cruzar por este sector 5. Un día no me había percatado con los recorridos que se habían hecho hasta que un día empezamos a oír que los reguiletes giraban, pero se nos hizo tan extraño porque no hacía aire y estaban girando. Claro que cuando hace aire los reguiletes giran, pero en esta ocasión no hacía nada de aire y llevamos un grupo de niños de primaria, y todos los reguiletes estaban girando. No le tomamos mucha importancia hasta que un niño nos dice, ¿por qué giran los reguiletes si no está haciendo aire? Y volteamos a ver y efectivamente no hacía aire. Cuando pasamos con los adultos mayores y estaba haciendo aire, los reguiletes no se movían. Entonces ya una de las personas que me ayuda a hacer el recorrido, tomó eso en base y cada vez que hacía los recorridos, o sea, hacía los recorridos, dice, si el reguilete está girando, estamos entendiendo que los niños están contentos. Cuando no gira el reguilete, los niños no están a gusto. Entonces, esta anécdota ya se tiene dentro de los recorridos en el cementerio. Le pasamos, maestra, por favor. Y aquí es cuando ya comenzamos con los monumentos. Se fija, nosotros empezamos a hablar desde la entrada, es más, desde el sitio, desde el terreno, cuando se hace la donación, de la entrada principal, cómo se va formando todo esto con estudios arqueológicos, con estudios históricos y con fuentes que hemos rescatado de los archivos históricos. Pero ya para entrar en materia con los monumentos, ¿qué es lo que nosotros estamos basando para decir que es un monumento funerario o un monumento histórico? En este caso, cuando había las criptas o eran los nichos donde sepultaban a las personas, lo primero que encontramos, gran diferencia, es que nada más se tenía escrito el nombre de la persona y la fecha en que falleció, no más. Cuando encontramos nosotros el monumento funerario, empezamos a ver que existe un epitafio en donde nos narra o les hacen un tipo de poema mortorio en referencia a la persona que está sepultada ahí. Encontramos la fecha de creación de cuándo fue hecho ese monumento, para quién fue hecho ese monumento, el tipo de material con el que fue hecho. En este caso, ese monumento es de 1904. El epitafio decía o dice que en recuerdo de aquel señor padre que hizo feliz a sus hijos. Y dice a perpetuidad de sus hijos y su esposa. El material es una cantera rosa que se da mucho aquí en Zacatecas. Principalmente esa cantera se sacó de un cerro que está enfrente del cementerio de Dolores. Es una cantera muy bonita, es una cantera muy rosa. La iconografía, precisamente este monumento, este obelisco, nosotros lo conocemos como la hora fatal. Aquí lamentable, no sé, ahorita va a seguir. ¿Por qué les digo? Porque la iconografía sí es variada, está muy grande, es bastante. Le pasamos, maestra, por favor.
Este monumento nosotros le llamamos la hora fatal. En el primer costado tenemos lo que nosotros lo conocemos como la vida, que viene siendo una mazorca y un arado. La mazorca aquí en México en tiempos prehispánicos lo manejábamos porque si había mazorca había agua, si había agua había vida. Ese tipo de arado que se alcanza a ver en la parte de abajo de la rama de la mazorca o del elote, como no sé cómo lo conozca, ese es un arado donde se sembraba la tierra tanto en tiempo prehispánico como en tiempo virreinato, cuando ya se trabajaba. Al otro lado podemos encontrar lo que es la muerte. Se tiene un engrane. Ahorita se está abriendo ya la cantera, pero en la parte de arriba se encuentra un engrane. Ese engrane se dice que cuando se rompe el engrane, se acaba la vida. Es el engrane de la vida. Pero lo más interesante es el reloj que tenemos ahí de manecillas. Con hora, los números son romanos. Aquí nos está diciendo la hora en que fallece la persona. Aquí tiene, es a las 3:35, pero lamentablemente no sabemos si fue en la mañana o fue en la tarde, pero nos marca la hora en que falleció la persona. Por eso a este monumento nosotros le llamamos la hora fatal. También este mismo monumento tuvimos que limpiarlo, tuvimos que utilizar lo que es el trabajo de arqueología con brochas para poder alcanzar a ver, no sé si se acuerden que les hablamos que a mí me gusta utilizar lo que son instrumentales dentales para quitarle toda la tierrecita que se le va juntando a lo largo del tiempo las fisuras que vamos teniendo o en la iconografía, que en algunos son relieves, que no entra la brocha y no se le puede quitar. No se alcanzaba a ver esta figura, sino tuvimos que hacer el trabajo de limpieza con ese tipo de material. Le pasamos, maestra, por favor. Aquí tenemos otro estilo de obelisco, que es el obelisco mocho. Se tiene la corona de la victoria con las rosas de María. Se tiene una cruz latina, una estola, una espiga, uvas, un libro o una Biblia. Está igual, manufacturado en cantera rosa. También la fecha es de 1904. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de este obelisco, y ahí dice Octaviano Delgado, él fallece el 22 de julio, ya no se alcanza a ver, en 1904. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, lo más probable que dijimos era un sacerdote, por todo lo que tiene religioso, como les decía al principio. Se hace civil el cementerio civil, lo maneja el Estado, el registro civil. Se dice que ya no tiene por qué haber tanto religiosidad dentro de los cementerios, pero sin embargo sigue ganando la religión cristiana con lo que podemos encontrar de lo que es la iconografía religiosa. Entonces nosotros decimos, ¿saben qué? Este viene siendo de un sacerdote, una estola, una cruz latina, una Biblia, la espiga, las uvas, la corona de la victoria, pero con rosas de María. No, pues no nos queda otro, más que viene siendo un religioso. Y sorpresa que nos llevamos. ¿Le pasa, maestra, por favor? Aquí tienen la foto de quien está sepultado. Pero ¿qué creen? Que los papás eran piratas al alta mar, que cada vez que no tenían trabajo, que no robaban algunos barcos o no atacaban algunos barcos, se venían a nuestro municipio a descansar, pero se muere su hijo y lo sepultan ahí en el cementerio. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea de que a lo mejor era un sacerdote. No, nada que ver, sino sus papás fueron piratas y dejaron a su hijo aquí sepultado. Le pasamos, maestra, por favor. Al igual, seguimos haciendo limpieza, encontramos estas lápidas,
Y encontramos primero esta lápida de la niña Estela Gutiérrez, que fallece en 1943. El estilo es ecléctico, una lápida sencilla, con una cruz latina, realizada en cantera rosa, está compuesta por un elemento de un bloc en manufactura de cantera. Bueno, pues se nos hizo extraño. No se nos hizo extraño, lo vimos como así puede haber mal. ¿Le pasamos, maestra? Pero a 1 metro encontramos esta otra, que fallece en 1944, pero encontramos que también se llama Estela Gutiérrez. De igual forma, la otra niña fallece en 1943 y esta a 1 año, a 1944. Igual, con una cruz latina realizada en cantera rosa, está compuesta de un solo elemento de bloc manufacturado en cantera rosa. Pues ya nos llevó, se nos hizo muy curioso. ¿Le pasa, maestra, por favor? Pues ya haciendo trabajo de investigación, nos dirigimos al registro civil de aquí del municipio, en la oficina 1 de este municipio de Guadalupe, solicitándole al jefe, en ese tiempo estaba Jesús Rentería, que si no tenía más información de estas dos niñas. Y sí, efectivamente, nos muestra el acta en donde dice que la niña muere el 17 de octubre de 1941, y digo, perdón, nace y fallece el 9 de julio en 1943. Bueno, lo mismo analizamos en la otra acta, pero las dos niñas llevan el mismo nombre y analizando las actas nos damos cuenta que es la misma familia, el mismo papá, la misma mamá y los mismos testigos, a lo cual se nos hace más curioso que la niña primera que falleció en 1943 fallece de un problema estomacal y la otra niña que fallece en 1944 fallece de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros retomamos? ¿Le pasa, maestra? Ahí hacemos una combinación. Nosotros metemos un mito urbano. ¿Por qué mito urbano? Porque es más pegado a la realidad que se fue, que ese mito urbano nosotros lo vamos a manejar como patrimonio intangible, porque va pasando de generación en generación la información. En este caso, por ahí cuando nosotros llegamos a trabajar, había una persona mayor o adulta, adulto mayor, que cada vez que él trabajaba ahí en el cementerio, pero siempre lo veíamos que iba y limpiaba esas dos lápidas. Se nos hizo extraño hasta que nos sentamos a platicar con él y nos comentó que para más o menos para los años 50, 40, 50, había un mito que decía que no deberíamos de ponerle el nombre de un difunto que falleció a un recién nacido porque llevarían la misma pena del fallecido. Es decir, que si ustedes le ponían el nombre de su recién fallecido a un recién nacido, llevarían la misma pena. Se falleció. Entonces nosotros ya atando cabos, haciendo los trabajos de investigación, nos dimos cuenta que este mito va muy pegado o muy relacionado con estas dos niñas, la niña que fallece en 1943 y la niña que fallece en 1944. Les ponen el mismo nombre y llega que el mito se hace realidad. Por eso nosotros consideramos ahí que ese mito nosotros lo vamos a transformar como patrimonio intangible porque va de generación en generación. Le damos, maestra, por favor, pero no conforme para darle valor histórico a, a nuestro cementerio o al lugar, en este caso, estoy dando ejemplos, cómo podríamos darle más valor histórico. En el municipio de Guadalupe tenemos gente sepultada, pero como no se han hecho investigaciones o trabajos de campo, no sabemos quién está sepultado ahí. Nosotros hemos encontrado personas importantes para nuestro municipio. Más que personas importantes, nosotros le hemos dado personas que dejaron huella en el municipio.
En este caso, nosotros tenemos esa fotografía que ella es una artista que participó en una película con un comediante que era muy importante en esa década. Se llamaba Tintán, Germán Valdés Tintán. Esta chica que está aquí, Telma Ferriño, fallece el 17 de diciembre de 1997 en Guadalupe, Zacatecas, México, debido a una neumonía. Nació el 8 de junio de 1925 y fue una actriz conocida por su papel de Sinbad el Mareado en 1950. Lo que nosotros pues no nos quedamos con la duda. Empezamos a hacer investigación, volvemos otra vez al archivo del registro civil y encontramos efectivamente el acta de donde nos marca o nos dice que esta artista o actriz fue sepultada en el cementerio de Dolores. A lo mejor a los que son de otros países no van a comprender, pero si tuvieran la oportunidad de buscar en el internet o en los TikTok o en el Face, la película esta de Sinbad el mareado, se van a dar cuenta que esa chica participó con este artista que era Tintán y era la mesera, pero ella viene y vive aquí en Guadalupe, Zacatecas. Mucha gente no sabíamos. De hecho, apenas voy investigando y nos dimos cuenta de que esta chica aquí fallece. Le pasamos, maestra, por favor. También tenemos el padre Adolfo Arroyo, cronista del conflicto cristero. En la semana pasada nos hablan de estos lamentables hechos históricos que se dieron en México, aparte de la Revolución Mexicana, la toma de Zacatecas, conflictos armados que se han dado. Este fue otro conflicto que dura 3 años, inicia en 1926 y se acaba en 1930, creo 30 o 29 aproximadamente. De igual manera, tenemos este padre que fue el cronista y lo mismo, este nombramiento se lo da el Papa para hacerlo que él sea el que vaya narrando los hechos que están sucediendo aquí en México. De igual forma, nadie sabía que estaba sepultado acá. Aquí nosotros lo empezamos a buscar, empezamos a indagar y encontramos que él fallece el 2 de septiembre de 1922, muriendo en Guadalupe, Zacatecas, el 9 de diciembre de 1938. ¿Sí? Perdón, nace en septiembre de 1922 y fallece en 1900. Era muy joven cuando fallece. ¿Sí? Entonces, pero ya sabemos que él también está sepultado dentro del cementerio. No nada más hemos encontrado mm, muchas tumbas por decir, sino vamos dándole a ese archivo de piedra, ya le vamos dando forma. ¿Para qué motivo? Para tener esas evidencias o esos elementos para poderlo hacer patrimonio histórico tangible e intangible. Le pasamos, maestra. Pero antes de todos estos encontramos que hubo un liberal zacatecano, se llama José María Esparza. Él nace, pero en Ojo Caliente, Zacatecas. Durante la reforma liberal en México, él fue diputado, hace algunos movimientos liberales para pelea en contra de los franceses cuando vienen aquí a Zacatecas. Él tiene un batallón, enfrenta a los franceses, pero a él no lo encontramos. Entre plática y plática nos dimos cuenta que los restos de la mamá de este liberal están sepultados en el cementerio de Dolores. A lo mejor no tenemos al hijo porque el hijo debe de estar en la rotunda de los hombres ilustres de Zacatecas, pero sí tenemos los restos de la mamá, que en cuanto se acaba todo este proceso, ella deja de vivir en Ojo Caliente y se viene a vivir aquí a Guadalupe. Y aquí fallece la señora madre de este liberal, de José María Esparza.
Le damos, maestra, por favor. Ya para finalizar, oye, hace un rato, no, perdón, ayer se me ocurrió subir unos frascos de que nosotros lo conocemos como brujería, que también le puse que a pesar de que es un material místico de algunas que nosotros hacemos o le llamamos aquí como amarres, que es para dañar a una persona, matar a otra, hacer X causa, de todo modo sigue siendo cultura. ¿Por qué le digo que cultura? Porque también se transmite de generación en generación. Fui muy criticado porque me decían, es que eso no puede ser cultura. Claro que sí es cultura. Todo lo que vamos a encontrar en el cementerio, así sea lo más mínimo, podemos manejarlo en una forma de cultura. No etiquetar lo que es malo, al contrario, todo nos va a dar indicios de lo que se hace allá adentro, aunque sea un graffiti, es una cultura. Entonces, todo tenemos que manejarlo como cultura. ¿Con qué finalidad? El día de mañana, si los jóvenes que se meten a rayonear los cementerios, ya no lo van a hacer porque ellos no quieren pertenecer a una cultura o hacer algo cultural. Entonces, también tenemos que manejarlo como cultura. Entonces, ya para finalizar, todo lo que nosotros podamos tener, como les decía, nos va a ayudar, nos va a ayudar para poder hacer un proceso de culturización y al finalizar poder tener nosotros como un patrimonio tangible, intangible, desde desde el momento en que ustedes entran con un cuerpo y lo dejan en el último reposo, todo eso va a ser la cultura, porque en tiempos más antiguos, hablando como en los 60, los 70, los 40, los 50, desde que se hace el cementerio civil, la gente entra con el cuerpo rezando, pero todo eso se va transformando. ¿A qué me refiero? Después se meten que la danza, se va metiendo, bueno, yo lo que he alcanzado a ver, he visto cuando llegan con la gente rezando, ahí sí es un negocio de la gente que se permite, se renta para rezar. Enseguida vi también otra que llegan con música, desde tamborazo, mariachis, cuartetos, rondallas, sea, va transformando todo el panorama o ritos mortorios hasta llegar lo que hoy es en día. Pero todo eso se tiene que rescatar e informar y hacer para que nosotros alcancemos a lograr lo que hemos estado buscando, lo que es el patrimonio tangible e intangible. Y pues yo con esto termino. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pero aquí dejo yo estos talleres agradeciéndole a la maestra por la oportunidad que me da para poder trabajar, porque esto me va a servir a mí, bueno, me está sirviendo de hecho en la tesis de doctorado que estoy haciendo de patrimonio del cementerio de Dolores tangible e intangible. Muchas gracias, maestra. Bueno.